Resaca del Trooping de Color y podemos concluir una cosa, y es que no es oro todo lo que reluce. Hoy hay más tiempo para analizar todo lo que pasó y llegamos a varias conclusiones, entre ellas el inesperado papel de la familia de Kate Middleton en la asistencia a este evento militar con motivo del cumpleaños del rey Carlos III. Hoy también, más allá de la alegría y la euforia de los tabloides británicos diciendo que la medicina que Reino Unido y la Gran Bretaña necesitaban era volver a ver a Kate Middleton, nos encontramos con diferentes críticas en diarios un poquito más serios sobre el desembolso, el gran presupuesto que se hace para este evento militar, en medio un poco de la frivolidad que ha supuesto la aparición de Kate Middleton. Tenemos también declaraciones filtradas, reacciones un poco del entorno, en concreto de los padres de Kate Middleton, que al parecer la semana pasada andaban con un cabreo bastante importante, porque al parecer pues no querían que su hija apareciese en este evento, como ya dijimos ayer, un poco forzando su aparición para desmentir absolutamente todo. Lo que tenemos claro es que más allá de todo esto, creemos que no se demuestra todavía muchas cosas de las que se han dicho durante estos 6 meses, más allá de que efectivamente esa es Kate Middleton y no se puede negar. Pero bueno, que hay bastante rumorología, bastantes críticas al respecto. Hoy se ha vuelto a traer un poco a la palestra el asunto de Rose Hambury. Se ha dicho, por ejemplo, que también entre bambalinas se encontraban otros miembros de la familia real, como la viuda de Thomas Kingston, Gabriela Windsor. Y bueno, pues vamos a contaros un poco todo, que la verdad venimos cargaditos de mucha información en este sentido. Y quería hacer el vídeo un poco con declaraciones que hubo ayer más de Concha Calleja, pero realmente, bueno, pues al final no tenemos todavía esas imágenes de archivo, así que yo os conmino, como digo, a suscribiros a este canal porque en algún momento llegarán y se dijeron cosas bastante interesantes. Para empezar, tenemos que contar que hay una corriente crítica respecto a esto, que no tiene que ser exactamente con gente que, bueno, pues apueste por una república y por abolir la monarquía en Reino Unido, pero sí con críticas que hablan de que no se sabe a qué esperan los ingleses para abrir los ojos y echar a esta gente de la inmerecida posición y privilegios que tienen. Que se han cubierto de gloria con todo esto, hablan también además de invención de la enfermedad, yo eso tengo que decir que ya no lo creo, y que Kate Middleton, por su propia voluntad, en un momento dado dio la espalda a todo el mundo. Se mantuvo en suspenso y dependía de ella el ponerse en marcha, que estaba muy dolida porque algo había ocurrido muy fuerte entre ella y William. Recordemos, año 2023, inicio de una crisis. Ambos habían entrado en una batalla por las malas, de estas en las que nadie gana, una pelea por parte de ella de conseguir el máximo, sobre todo lo que tiene que ver con sus hijos, y también estar cubierta a nivel económico, sobre todo una justicia y una lucha para, bueno, pues conseguir un divorcio que la dejase bien. Hablan de que los tabloides, un poco portavoces de William y también de la monarquía inglesa, empezaron a publicar ya en enero titulares como Kate Middleton, tu mejor amiga, y al minuto siguiente, tu peor enemiga. Durante todo este tiempo y analizando un poco las noticias que se han dado, que han sido ambiguas y contradictorias, se sugiere un cierto desequilibrio a la vez que se hablaba de la cirugía abdominal programada. En el año 2023 había acabado anunciándose un viaje oficial a Italia, precisamente para enero de 2024, de los príncipes de Gales.
Y eso no sucedió porque en diciembre de 2023 vuelven a aludir a la ambulancia de Sandringham el 28 de diciembre, a la vez que la prensa estadounidense publicaba peleas, gritos, lanzamientos de objetos entre ambos. Todo esto a principios de año y prácticamente justo antes de hacerse público el estado de salud de Kate Middleton y la cirugía abdominal programada, ese ingreso en el London Clinic, del que todavía, como digo, pues existe cierto misterio. Dicen además que Kate Middleton no colabora con la foto del Día de la Madre y que hacen un montaje firmado como foto por ella, pero que en realidad pues fue una maniobra de despiste, que lo único que hizo fue ponerla en la palestra y dejarla como mentirosa de cara al público. Le echaron la culpa de la edición porque se descubre el engaño y bueno, pues ella directamente se echa la culpa en un comunicado realizado por Kensington Palace en el que pide perdón. Y además con todo el añadido de poner a los niños pequeños como parapeto. William ni está ni se le espera. No se han publicado fotos recientes de Kate Middleton y han hecho creer que prácticamente todo era verdad cuando todo era mentira. Bueno, pues la verdad han sido 6 meses de farsa que ayer parece que culminaron, y digo parece porque realmente no es así, con esa aparición de Kate Middleton en el Trooping de Color. Además hablan de lo de siempre, ¿no? Los vídeos que hemos visto, las imágenes, la inteligencia artificial de por medio. Dice, al final son todo una serie de escenas de matrimonios, como una olla express a punto de chiflar y de estallar en público porque en privado ya lo ha hecho. Mientras la gente observa atónita cuando pensaban que tardarían en verla o nunca la verían, y ven hechos que no se corresponden con el contexto real. Una repentina aparición de la mujer que pocos días antes decían que no podía acudir a un acto de la Guardia Irlandesa, de la que es coronel, una visita de William al MI6, y al final hablan incluso de que Kate habría ganado la batalla a la propia Rose Hambury, ¿sí? Al parecer dicen que Camila invitó a Rose Hambury y a su marido al Trooping de Color para estar en el Palacio de Buckingham con toda la familia real. Finalmente parece que no fue así. De hecho, no he visto ningún reporte que indique la presencia de Rose Hambury, pero sí, por ejemplo, la de Gabriela de Windsor, la viuda de Thomas Kingston, que se mantuvo en un perfil más bajo y que dicen que efectivamente sí acudió al Palacio Real y que estuvo un poco, bueno, pues que no salió al balcón y que se encontraba con otros miembros de la familia dentro de Palacio. Bueno, hablan de William como un futuro rey que en 6 meses ha hecho de todo para que le corran a gorrazos y pierda el trono. Al final hemos visto una falta de confianza en William y Rose Hambury un poco en el banquillo, calentando para salir hacia un trono que está comenzando a echar humo, y todo parece indicar que por esto y más razones todo estallará en llamas. Por otro lado tenemos el asunto de la familia de Kate Middleton, un vídeo que no me ha dado curiosamente tiempo a hacer esta semana, pero que se venía reportando desde principios. Estamos hablando de que los padres de Kate Middleton habrían tenido más que palabras con William por no dar la cara por su hija, por no contar la verdad y sobre todo por no exigir una serie de respeto a la cantidad de cosas que se estaban diciendo. De ahí aducen que por eso el Palacio de Kensington hizo un comunicado desmintiendo todo lo que tenía que ver con ese supuesto ingreso en Houston. Curiosamente, una información que parecía del todo falsa para quienes seguimos esto a diario y que apuntaba además a
a una cuenta de TikTok un vídeo que se publica al principio de la tarde y en horas se hace viral, alcanzando el 500.000 de visitas. Se han publicado cosas peores, se han publicado incluso cosas que realmente pues el Palacio no ha entrado a desmentir, y sin embargo una tontería como el hecho de que esté en Houston, sabiendo un poco todos, o al menos aquí en España sí entendemos lo que significa todo eso, pues que realmente no exista ningún tipo, bueno, pues que haya un comunicado para desmentirlo cuando se han dicho cosas peores. A Kate Middleton se había dicho, bueno, cosas de ciencia ficción, pero si nos vamos a cosas más veraces, estaríamos hablando de una información que ya dimos aquí y también desmentimos sobre que, bueno, estaría involucrada la mafia como en una especie de secuestro, chantaje o soborno a la familia real británica. Un asunto más serio del que no hemos oído ningún desmentido, y sin embargo una cosa tan tonta y que podría tener cierta veracidad, pero que aparece en una cuenta de TikTok, sale el Palacio Real a desmentirlo. La cosa es absolutamente rara y parece que se debe a ciertas presiones de los padres de Kate Middleton para de alguna manera proteger a su hija, que el marido dé un golpe en la mesa y exigir sobre todo dignidad y respeto para una persona. En el Trooping the Colour vimos a Kate Middleton en lo que parece ser uno de sus días buenos. El cáncer no sabemos cómo va a salir. Uno, como dijo ella en el comunicado, unos días te sientes mejor, otros días te sientes peor, pero no lo suficientemente bien, en principio, para adecuarte a un compromiso justo cuando días antes te habías disculpado con la Guardia Irlandesa. En cualquier caso, yo quiero hacer presente un poco las palabras de Concha Calleja sobre esas reuniones de emergencia en las que se hablaba un poco cómo planificar todo esto. Y la verdad es que la planificación la podemos leer porque ha sido... leer metafóricamente, porque ha sido bastante explícita. Hemos visto una serie de narrativa por parte de la prensa británica y una serie de eventos que al final dieron con ese comunicado el viernes por la tarde a las 7, que fue cuando se hizo público. Coincidiendo un poco también, hay que decirlo, con la emisión de los noticieros allí en Reino Unido. Con lo cual me parece a mí que todo se ha cocinado ciertamente al vapor. Las críticas que se están haciendo, yo creo que la mayoría son plausibles en estos momentos, y desde luego pues dejan a Kate Middleton de nuevo, como vimos ayer, como que prácticamente una servil para la familia real, cuando evidentemente pues no se está contando todo y existen pues ciertas suspicacias sobre el hecho de haber recibido una serie de presiones para forzar esa aparición. ¿Y por qué no se han hecho las cosas de otra manera? Entendemos que en temas de salud se debe guardar una cierta privacidad, pero ayer la vimos en principio y normal, un vídeo de Kensington Palace justo antes de acudir al Trooping the Colour. La vimos en el carruaje y antes del balcón vimos una escena durante 40 minutos en la que ella, junto a Luis principalmente y un poquito Charlotte, pues se les veía en el balcón, no se veía ningún miembro más, se la veía sola con sus hijos y dando una impresión y una imagen que evidentemente pues dan bastante que pensar. No olvidemos tampoco que Concha Calleja dijo que está programada una nueva cirugía para Kate Middleton en estos momentos y de cara a un corto, medio plazo, y que, como digo, contrasta con ese comunicado esperanzador en el que se nos cuenta que Kate Middleton va a retomar un poco sus eventos de agenda pública. Aquí cabe preguntarse, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las grandes ausentes ayer en el balcón? Beatriz y Eugenie, las hijas del príncipe Andrew y de Sarah Ferguson. Beatriz fue designada por Carlos III como sustituta oficial o no oficial de Kate Middleton, para llevarla un poco al frente y buscar un poco bueno, pues ese equilibrio y esa normalidad que deben mantener las monarquías. Todo es muy raro. La prensa británica
igual que se ha deshecho en elogios por Kate Middleton, ayer aprovechó de nuevo para difundir una serie de noticias que además sabemos que son falsas, diciendo que Meghan aprovechó para eclipsar a Kate lanzando su línea de productos, algo que sabemos que es falso porque lo llevamos aquí anunciando desde hace tiempo. Estos de la Royal Rota se han puesto como a trabajar lo suficiente para... bueno, pues esto lo han hecho otras veces, como en el Día de la Madre, con esa foto. Ya está, ya ha aparecido Kate Middleton, ya los trolls de internet que estén contentos, y aquí ya no se puede criticar absolutamente nada. Evidentemente este argumento, yo creo que por lo que llevamos vivido, en plan de somos todos buenos, se viene abajo al poco tiempo. ¿Por qué? Porque las críticas siempre van a existir y parece que es un poco lo que no les cabe en la cabeza a este tipo de prensa, que yo creo que se ha quedado anquilosada en un pasado que nada tiene que ver con la realidad actual. El hecho de tirar a una mujer para elevar a otra, lo único que indica, y lleva indicando desde hace mucho tiempo por parte de los tabloides británicos, es, como digo, una serie de... bueno, pues de cosas bastante criticables, en las que se cae además en una cierta misoginia, en un cierto machismo, y en el caso de Meghan Markle además dentro de una xenofobia totalmente implícita, o explícita mejor dicho, que bueno, que al final quedan un poco retratados como lo que son. Estamos de acuerdo en que la cultura anglosajona difiere bastante de otros países europeos, del continente americano, pero evidentemente aquí sigue habiendo muchas cosas en las que parece que se ha corrido una cortina de humo. La muerte de Thomas Kingston, las imágenes de la granja agrícola, bueno, y encima tienes que soportar cómo Royal Rota y agregados critican el hecho de que no se confíe tanto en la prensa inglesa. Hombre, pues han dado motivos, y también hay que decir que muchas de las leyendas urbanas o no que se han publicado, como por ejemplo el tema de Rose Hambury, no nace de medios internacionales, nace de medios británicos que lo publicaron en su momento y que ahora evidentemente pues todo el mundo se termina haciendo eco. El hecho de que hoy en redes sociales se hable de miradas tristes por parte de Kate Middleton en el Trooping the Colour da a entender que las cosas no parecen ir tan bien como ayer quisieron demostrar. Miradas tristes, presión por estar allí, presión por aparecer. Y una estampa que al final deja un poquito a la imaginación, bueno, pues el hecho un poco de pensar de que las cosas no están funcionando en Palacio como deberían funcionar. El asunto de poner la salud de Kate Middleton y de Carlos III como el epicentro de la narrativa para que así se evite criticar efectivamente cualquier cosa, pues llama bastante la atención en este sentido y deja mucho que desear, porque cualquiera que se salga de esa narrativa parece un gran villano y un gran malo. Yo hago otro tipo de lecturas y en este sentido, y siguiendo un poco las informaciones de Concha Calleja, que por cierto se está llevando hoy bastantes críticas por el asunto de la peluca, que tenemos que decir, fijaos esas imágenes que estáis viendo, que no se le ve a Kate con su pelo, con sus extensiones, pero no lo que vimos ayer. Ayer vimos a una Kate Middleton extremadamente delgada, a una Kate Middleton en la que se habló que efectivamente, bueno, pues Concha Calleja en ese sentido dijo que tenía cáncer, no se fue más allá de todo eso, me parece que se habló con buen gusto, pero desde luego no negando que porque te pongas elegante, porque lleves un tocado, ya no hay cáncer. Vale, y a mí lo que me parece en ese sentido que se intentó criticar es un poco la frivolidad por parte de no naturalizar una enfermedad que puede afectar a todo el mundo. Hay gente que puede pensar que hay ciertas cosas de mal gusto y yo lo entiendo y lo comprendo además porque soy al primero que le cuesta
un poquito hablar de esas cosas en ese tema. Pero vamos a ver ahora una serie de simbolismos o críticas a partir de lo visto en redes sociales con un poquito de más nivel y que al final, bueno, pues dan bastante que pensar. Todos podemos decir que, bueno, frente a una enfermedad, evidentemente, pues todo el mundo empatiza, eso que vaya por delante, pero, bueno, dentro de todo, sí es verdad que no podemos dejar pasar o no podemos ofrecer únicamente la visión positivista de todo esto y dejar al lado una versión que no sé si puede ser más realista, pero en cualquier caso me parece también en aras de la pluralidad mostrar un poco lo que piensa todo el mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, una opinión que cojo de redes sociales, ¿no? Han armado un show, pero la verdad es que ella no quería estar ahí, los niños tampoco querían estar ahí. Todo el mundo parecía como si estuviese en un funeral y todo ha costado millones a los contribuyentes. Esto es obsoleto y fuera de onda. Bueno, pues es una opinión, ¿vale? Lo recogimos ayer, que también había una manifestación de poquita gente, tenemos que decir, pero protestando en ese sentido. Más allá un poco de sentimientos republicanos, hay gente que piensa, bueno, pues que esto es un desembolso grande en un tiempo en el que Reino Unido, pues quizás no está pasando por su mejor momento económico. Es una opinión. Aquí hablan de Elisa Doolittle, que es la protagonista de My Fair Lady. Dice, es la historia de una plebeya que se une a los más altos niveles de la sociedad y que aún así pues parece fuera de lugar, es decir, como una especie de impostora. Bueno, pues es simbolismo, también dentro de todo esto. Curiosamente, a mí me recuerda más Kate Middleton precisamente a Elisa Doolittle que a Lady Di, como la intentaron comparar ayer, simplemente poniendo dos imágenes de las dos vistiendo de blanco y negro. Aquí la foto que ha subido hoy en la cuenta de los príncipes de Gales, en la foto de la izquierda, en la que aparece William con sus hijos, un poco, pues eso, de espaldas, y que ha generado pues bastantes críticas. Se ve la foto de la derecha, que es una foto un poco más natural. Curiosamente, están diciendo también que aquí podría existir cierto montaje también, porque realmente al único que reconocemos ahí es al príncipe William, ¿no? A George en principio se le ve demasiado rubio, a Charlotte ni se le ve la cabeza y el príncipe Luis como que parece demasiado alto. Bueno, más allá un poco de esas teorías de la especulación, el mensaje es claro. ¿Quién pone una foto del Día del Padre mostrando dando la espalda en una playa, mirando casi como recordando a alguien? Sí, la verdad es que se echa un poquito de menos que salgan los dos, que yo creo que es un poco la gran crítica dentro de todo esto. Es la otra cara del Trooping the Colour, es la otra cara de la reaparición de la princesa de Gales, de Kate Middleton. Si bien su aparición desmiente algunas de las cosas que se han ido diciendo durante estos 6 meses, todavía quedan evidentemente muchas cosas por aclarar. Me gustaría conocer un poquito más, aunque esto va a estar difícil. Confío un poco en la prensa internacional. El papel especialmente de los padres de Kate Middleton en todo esto, y esa rumorología sobre las presiones o no que podría haber recibido William, con un enfado importante por parte de los señores Middleton. Lo voy a dejar aquí, a ver si en el próximo vídeo puedo ofrecer más declaraciones de Concha Calleja, que yo creo que en ese sentido, y más allá del tema de las pelucas, se dieron más datos ayer, entre ellos bueno, pues la revelación de una nueva cirugía y algún desmentido que otro sobre esta narrativa que nos quiere vender un poco la prensa británica. Y nada más, yo me despido aquí.
Espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.